Amigues i companyes, molt bon dia a totes i benvingudes al primer Congrés de Dones de la ciutat de Castelló. A mi personalment, ho estava parlant amb l'alcaldessa, m'emociona molt veure-vos així totes juntes, sobretot després de tants mesos de pandèmia, de no poder juntar-nos presencialment, després de tants mesos de confinament i de restriccions, perquè no ha estat fàcil. I ni per a nosaltres ni per a ningú, però sobretot no ha estat fàcil per a les dones. La pandèmia ha demostrat moltes coses, ha demostrat que les dones som les que hem estat en la primera línia en la crisi sanitària. Una primera línia feminitzada i molt sovint una primera línia molt precaritzada. El personal sanitari, el personal de residències de majors i de persones dependents, caixeres de supermercats, netejadores, dependentes de tendes d'alimentació, cuidadores de la llar i un llarguíssim etcètera, són professions absolutament feminitzades. I la pandèmia també ens ha demostrat moltes més coses, i és que ens ha ensenyat que les activitats essencials de la vida són criar, cuidar i curar. Que vosaltres, les que cada dia a casa i als vostres llocs sou les que heu treballat en primera línia i sou les persones essencials i imprescindibles. Sou les dones qui sustenteu la vida i en aquest últim any i mig ho heu fet en unes condicions verdaderament difícils. Sanitàries, dones de la neteja, mestres, treballadores de supermercat, investigadores, treballadores del camp, directives, treballadores de la llar, periodistes, mares, àvies i filles, totes. Sabem que el treball i l'economia són possibles perquè sostenen els cossos de les dones. I és que, a més, la vida mateix no seria possible sense totes vosaltres. Per això és important que avui puguem estar així juntes, en aquest congrés de dones, el primer a la ciutat de Castelló, per poder teixir una ciutat més feminista, conforme diu el lema del nostre congrés. Juntes per a continuar des de la diversitat de les nostres veus, en la primera línia de la defensa dels nostres drets, uns drets que, com deia Simone de Beauvoir, no són uns drets mai adquirits del tot, pels quals sempre devem estar expectants. I també en la primera línia de la conquesta d'aquells drets que encara no hem pogut aconseguir. I si alguna cosa ens uneix a la diversitat de les dones que estem avui ací, és la defensa de la vida i la defensa dels nostres drets. I en aquest avanç cap al futur tenim un paper fonamental les associacions de dones. Associacions que també heu patit molt en aquesta pandèmia. No heu pogut desenvolupar les vostres activitats amb normalitat, no vos heu pogut reunir, no heu pogut compartir. I per això era tan important fer este congrés, un congrés amb vosaltres i per a vosaltres. Un congrés per juntar-nos, per retrobar-nos, per enfortir-nos i per teixir nous ponts i noves aliances. Per reflexionar juntes d'on venim, a on estem, que és molt important, i saber també cap a on volem anar. I per a teixir una ciutat més feminista. Així que s'obren els motius per a dir que avui és un dia d'alegria i de celebració perquè, malgrat les restriccions, hem estat capaces d'organitzar este congrés i d'omplir esta sala de gom a gom. Així que este és el vostre congrés i vosaltres sou les verdaderes protagonistes. I amb vosaltres definirem les polítiques feministes de la nostra ciutat. Amb vosaltres, les associacions. Unes associacions, el de les dones, que al llarg de la història heu estat necessàries i vitals per a la conquesta de la igualtat. Des de principis del segle XIX, quan no podíem votar, quan no podíem tindre propietats, quan no podíem exercir certes professions, obtindre un crèdit o simplement accedir a l'educació. La història de les dones, sense dubte, és una història de discriminació, però sobretot és una història de lluita. I a través de la unió col·lectiva de les dones, a través de les associacions, al llarg de la història hem aconseguit els drets dels quals avui podem gaudir. Les associacions sou, sense dubte, agents de canvi, intermediàries front a les administracions, espais de cura, espais de creixement individual i col·lectiu, espais de reivindicació i d'acció i, sobretot, espais d'empoderament i de conquesta. Així que, per aquest motiu, este congrés el que pretén és reivindicar-vos, enfortir-vos i reafirmar el vostre treball i teixir ponts que vos visibilitzen i vos empoderen i caminar juntament cap a un horitzó comú i compartit. I acabem. Perquè hem de treballar i dibuixar aquests ponts que sumen, que enriqueixen l'associacionisme i que multipliquen l'èxit del resultat esperat. Un resultat que afavorirà les vostres vides, el treball de les vostres associacions i, per tant, la nostra ciutat. Com diu el lema, juntes podem teixir una ciutat més feminista, perquè Castelló o serà feminista o no serà. I
I li dono la paraula a l'alcaldessa de Castelló, Amparo Marco, perquè ella serà la que amb el seu Parlament obrirà oficialment este primer Congrés de Dones de la ciutat de Castelló. Gràcies. Gracias, Vero Ruiz, regidora de Feminismes del Ayuntamiento de Castelló. Buenos días y bienvenida a Castelló, Rosa Cobo-Bedía, prestigiosa profesora, socióloga, escritora, que va a desarrollar la ponencia de este primer Congreso de Mujeres. Antes le decía que es profesora de universidad en la Universidad de A Coruña y, bueno, pues es todo un placer, ¿no?, compartir mesa con una mujer, ¿no?, tan formada, tan preparada y tan luchadora como es Rosa Cobo. Así que bienvenida, Rosa, a tu casa, a Castelló, que dice, Vero ha terminado con una frase muy bonita, dice, Castelló será feminista o no será, Castelló ya es feminista, y luego te lo contaré, Rosa, porque digo que ya es feminista. Bueno, os doy la bienvenida a este congreso tan interesante y necesario. Las mujeres necesitamos estos encuentros para analizar, para reflexionar y para debatir y, sobre todo, para sentir que no estamos solas. Muchas veces, en la intimidad de nuestras casas, de nuestros trabajos, parece que estamos solas, pero no estamos solas. Hay muchas y hoy aquí es la demostración de que no estamos solas y somos muchísimas en esta lucha del feminismo que decía Vero Ruiz. Fortalecer nuestros vínculos y poner en valor el tejido asociativo es fundamental. Los tejidos asociativos tienen que ser fuertes, incómodos para quien gobierna, evidentemente, pero fuertes, porque el avance de la sociedad es gracias a tejidos asociativos como vosotros. El movimiento feminista ha ido creciendo a través de la sabiduría de las mujeres, mujeres como vosotras, de sus debates, de ser librepensadoras, integradoras, reivindicativas y luchadoras incansables por la libertad y por la igualdad. Y esas sois vosotras. Porque el feminismo en esto, compañeras, es no bajar nunca la guardia frente a quienes pretenden recordarnos los derechos, a quienes nos agreden al no reconocernos y no reconocer la lucha feminista. A lo largo de la historia hemos tenido que afrontar constantes agravios, todas, absolutamente todas y en todos los aspectos de la vida. En todos los aspectos de la vida. Nos ha tocado avanzar contracorriente, paso a paso y, lo más importante, codo a codo. Mientras las sociedades sigan dominadas por el machismo, las feministas vamos a estar dando la cara siempre, siempre. Nunca hemos abandonado nuestros valores y principios de igualdad entre mujeres y hombres. Nos quedan por romper aún demasiados techos de cristal para no quedarnos al margen. Pero en Castelló hemos dado importantes pasos, Rosa, como te decía, de las mujeres en las instituciones. Por eso decía que Castelló ya es feminista. Castelló tiene al frente de la universidad la primera rectora mujer, la primera mujer rectora en 27 años de historia. Tenemos la primera subdelegada del Gobierno. Tenemos la primera presidenta de un ámbito tan complicado como es el empresarial en la Cámara de Comercio. Pero hemos tenido también la primera directora en un ámbito muy masculinizado del puerto de Castelló, Ana Ulloa, que, por cierto, Rosa, es de tu tierra, de A Coruña. También tenemos la primera fiscal jefe en Castelló. Y tenemos también presidentas de asociaciones como ADE Comunica, que son de medios de comunicación y es mujer, y también tenemos a la primera presidenta de los notarios de Castelló. Como ves, Rosa, Castelló ya es feminista. No obstante, nos quedan todavía muchísimos techos que romper y muchísimos ámbitos en los que trabajar. Por ejemplo, la violencia machista sigue siendo la mayor lacra de esta sociedad y de este país. Mueren más mujeres víctimas de las personas que dicen que las aman que de cualquier otra enfermedad o de cualquier otro motivo. La violencia económica que sigue marcando la brecha salarial o la violencia que sigue permitiendo la explotación sexual de las mujeres y la trata de personas. Abolir la prostitución es un reto que todavía tiene esta sociedad y es un reto marcado por el presidente Pedro Sánchez, que dijo que se va a abolir la prostitución en este país. Y ahí tenemos que estar todas las mujeres frente a esa lacra, que también es una lacra de esta sociedad. También hemos avanzado mucho, Rosa, en esta ciudad, además de tener mujeres al frente de instituciones políticas, judiciales, sociales, económicas. El Ayuntamiento de Castelló, con todas las concejalas, y quiero decir las concejalas al frente, hemos hecho también muchísimos avances. Por ejemplo, tenemos un premio al urbanismo,
con igualdad, con perspectiva de género, que ahí he de decir que tuvimos la colaboración, la solidaridad, la comprensión de un muy buen concejal, Rafa Simó, que en estos momentos está al frente del puerto de Castelló. Hijo de una mujer feminista y que cree en los valores y que todos la conocéis. También tenemos unos presupuestos, seremos de los pocos ayuntamientos, por no decir el primero, que tiene unos presupuestos con perspectiva de género. Por lo tanto, también importante, porque con los presupuestos también se hace igualdad con los presupuestos. Yo digo que la magia, cuando vienen los niños al ayuntamiento, digo que tengo una varita mágica, les cuento un cuento, les digo, ¿a que os han dicho que no hay varitas mágicas, que son de los cuentos? Digo, pues es mentira. Yo tengo una varita mágica. Es la vara de mando que me otorgó el pueblo de Castelló para 4 años. Y esa varita mágica, porque es una varita mágica, hace magia. Y la magia está en los presupuestos. Los presupuestos hacen que se cambie la vida de la gente porque consigue las inversiones necesarias para hacer feliz a la ciudadanía y, por lo tanto, para hacer una ciudad más feminista, como decía Vero Ruiz. Pero no nos quedamos ahí, Rosa, no nos quedamos ahí. Y hemos incorporado una cláusula obligatoria para que cualquier entidad financiera que quiera trabajar con el Ayuntamiento de Castelló, que por cierto prácticamente ya está saneado y esta semana salimos del plan de saneamiento financiero en el que entramos por impagos de 43 millones de euros a proveedores y esta semana vamos a salir ya de ese plan, pues en la contratación los bancos que quieran trabajar con el Ayuntamiento de Castellón obligatoriamente, ya no va a ser potestad, obligatoriamente, tienen que tener un plan de igualdad dentro de sus empresas. Si no, no van a trabajar con el Ayuntamiento de Castelló y hace 2 días firmé una póliza de 9 millones de euros de crédito con el Sabadell. O se tiene igualdad o no se trabaja con el Ayuntamiento de Castelló. Y tampoco nos quedamos ahí, Rosa, tampoco. Esta ciudad está gestionando 40 millones de euros en fondos europeos. Somos la ciudad que más fondos europeos gestiona de toda España. Somos líderes en ejecución de fondos EDUSI, tenemos 20,2 millones de euros. En diciembre tendremos una ejecución del 80%, mientras que la media española está en el 8,9%. Y en la dirección de obra de todos los proyectos de fondos europeos se va a valorar que sean dirigidos por mujeres. Porque es muy complicado dirigir proyectos grandes, de obras grandes, cuando se es mujer. Por lo tanto, vamos a valorar la dirección de obra de fondos europeos en proyectos de fondos europeos. Y tampoco nos quedamos ahí. Tampoco nos quedamos ahí, porque hace nada hemos conseguido, gracias a las concejales y en este caso gracias a Mónica Barabás, tener un convenio colectivo aprobado por unanimidad, cosa que no había pasado nunca en el Ayuntamiento de Castelló, entre partidos políticos y sindicatos, en el que está por primera vez ese permiso menstrual que ha sido un ejemplo para toda España. Por lo tanto, como dice Vero Ruiz, y de la mano de Vero Ruiz, de Mónica y de todas las concejalas del Ayuntamiento y de los concejales, Castelló está siendo cada vez más feminista. Y eso es gracias, y termino ya, gracias a vosotras. Si vosotras, las asociaciones, todas las mujeres que durante tantos y tantos años habéis trabajado por la igualdad en esta ciudad, si no hubiera sido por vosotras que abristeis en su momento el camino, que habéis estado ahí fuertes como el Fadrí, símbolo de nuestra ciudad, fuertes ante los desafíos de la historia de esta ciudad, si no fuera por vosotros, en esta mesa no estaríamos ni Vero Ruiz ni yo. Por lo tanto, infinitas gracias a todas vosotras, a todas y cada una de vosotras, las que estáis aquí y las que no han podido venir. Y por último, termino con un ruego. Hace poco tuve la grandísima satisfacción, Rosa, la grandísima. Hay cosas que son pequeñas y te llenan de muchísima más felicidad que a veces cosas grandes, ¿verdad? A veces las pequeñas cosas te llenan de más felicidad que las grandes. Bueno, pues hace poco fui nombrada por parte de las mujeres del mundo rural embajadora del mundo rural, de las mujeres del mundo rural. Y yo os quiero pedir que me ayudéis, que ayudemos a las mujeres del mundo rural, porque si difícil es ser mujer, y ser mujer en una ciudad, mucho más difícil es ser mujer. Y ser mujer en un ámbito rural donde careces de muchísimos medios y de muchísimos servicios. Y yo os quiero pedir que estamos luchando para que se declare la década de las mujeres rurales, se visibilice y se reconozca el trabajo que durante siglos han hecho las mujeres en el mundo rural.
Por lo tanto, yo os pido que consigamos esa década de las mujeres rurales que viene desde la selva del centro de Iberoamérica, de América, y que nos pide al resto de mujeres de todo el mundo que nombremos, que hagamos fuerza para que la UNESCO declare la década de las mujeres rurales 2021-2031. Así que con esto termino, con ese ruego de que me ayudéis a conseguir la visibilización de las mujeres en el ámbito rural. Nada más, muchísimas gracias. No voy a decir que sea un éxito el Congreso, porque lo va a ser simplemente viéndose aquí, viendo a Vero y viendo a Rosa, esto ya es un éxito. Enhorabuena a todas por el trabajo que habéis hecho desde siempre. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Amparo. Y aquí no pregunté más, Rosa, y ya vais a ver.